Ahora pasemos a otra rama de la física, que es el electromagnetismo. Aquí nos vamos a olvidar de la mecánica como tal, aunque obviamente las partículas que vamos a estudiar van a obedecer, por ejemplo, las fuerzas. Se van a obedecer las leyes de Newton. Pero ya no solo nos vamos a olvidar de cuerpos demasiado grandes, sino ahora van a ser cuerpos diminutos, cargas eléctricas, pequeñas partículas elementales, que tienen una masa bastante diminuta, casi imperceptible. Entonces, lo que no se puede, obviamente, dejar como imperceptible son los efectos que se tiene a través del comportamiento e interacción de las cargas, que justamente es el electromagnetismo. Pero en un principio vamos a estudiar cargas que no se mueven, es decir, cargas en reposo. Y esto le vamos a llamar electroestática. Es la parte del electromagnetismo se encarga del estudio que se encarga estudio de las cargas eléctricas en reposo. Es decir, cargas que no se mueven pero sí interaccionan entre sí. Bueno, pero a esto, ¿qué es una carga eléctrica? Bien, es una propiedad, la carga es una propiedad, así como la temperatura, es una propiedad de algunas subpartículas, que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. A través de campo eléctrico. Ahora bien, recordemos que tenemos carga positiva y negativa, es algo que ya nos han enseñado. Entonces, se tiene dos tipos de dos cargas. La positiva y la carga negativa. De la carga positiva lo vamos a interpretar que salen las fuerzas. Y en la carga negativa van a entrar. Así es como lo vamos a interpretar. Que de una salen y de otra entran. Es decir, la carga negativa va a traer y la carga positiva, pues obviamente va a mandar esa fuerza. En este caso, por ejemplo, si es a una carga negativa, pues va a ser una fuerza de atracción, y si es una carga positiva va a ser de repulsión. Justamente entonces, vamos a estudiar cómo se comportan. Recordemos nuestra ley de signos de matemáticas. Más por menos es un menos, menos por más es un menos, más por más es un más y un menos por menos es más. Entonces aquí, justamente cuando tenemos cargas de diferente signo, se atraen, se van a atraer. No importa el orden, puede ser menos aquí o puede ser más acá. Pero cuando tenemos cargas del mismo signo, se repelen. Ahora, bien, las unidades físicas de la carga
es el Coulomb. Se mide en... La carga la vamos a representar con una Q minúscula y se va a medir en coulombs, que se va a interpretar simplemente con una C. Entonces, por ejemplo, de partículas elementales, el electrón se va a representar con una E, con un signo negativo, justo así. Va a tener una carga de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. El protón, que le vamos a poner un signo positivo, este protón va a tener una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Fíjense que tienen cargas de la misma magnitud pero de diferente sentido. Y N, que es un neutrón, sin nada encima, va a tener una carga de 0 coulombs. Por lo tanto, es neutro. Por eso el nombre es de neutrón. Ahora, justamente cómo van a interaccionar estas cargas entre sí. Bien, la interacción se define más bien a través de la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. ¿Qué nos dice esta ley de Coulomb? Nos define las fuerzas de atracción y repulsión de las cargas. Y se define, por ejemplo, nosotros tenemos una carga, no sabemos ahorita si es positiva o negativa. Y tenemos otra carga, es Q1, y tenemos una carga 2. Sin importar en este momento si es positiva o negativa, simplemente sabemos que son cargas. Entonces, la fuerza que hay entre ellas, justamente, es K, que es una constante, que ahorita vamos a definir, constante de, en este caso para la fuerza, y vamos a hacer Q1, Q2, entre el radio al cuadrado. Fíjense que esta ecuación se parece mucho a la ecuación de la ley de gravitación. Aquí hay una distancia que la separa, que la vamos a llamar radio. Entonces justamente esto es lo que define la fuerza. Entonces K va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Ahora, también K se define como 1 entre 4pi epsilon 0. 4pi, ya conocemos ese valor, epsilon 0, justamente esto le vamos a llamar la permitividad en el espacio. Y es que tanto se permite esa interacción entre las cargas, es lo que mide esa permitividad. Y justamente cuando pongan epsilon 0, la permitividad es 8.85 por 10 a la menos 12 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Por qué les puse esto? Porque hay veces que les llegan a definir justamente la función, la ley de Coulomb, con la K expresada justamente en su permitividad en el espacio. Solamente para que lo vean. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que la ley de Coulomb se convierte en F igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por carga 1, carga 2 entre radio al cuadrado. Eso es en lo que se convierte la ley de Coulomb. Entonces, dicho esto, veamos lo siguiente, la fuerza entre partículas.
¿Qué vamos a tener en la fuerza entre partículas? Pues bien, por ejemplo, el primer caso, partículas de diferente signo, más y menos. Habíamos dicho que del signo más salía y en el signo menos entraba la fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza va a estar representada de esta forma. En el segundo caso, en el que haya fuerzas del mismo signo, en este caso vamos a poner positiva, da igual lo mismo que pongamos dos negativas. La fuerza va a estar dada así. Una fuerza de repulsión de cada una de la misma magnitud pero diferente sentido, parecida a la tercera ley de Newton, lo que hayamos visto anterioridad. 3. Podemos tener una distribución de cargas, no simplemente que estén alineadas en una recta. Podemos tener, por ejemplo, así y obviamente una carga así. Entonces, para empezar, las fuerzas, en este caso 1, de las cargas positivas, pues se van a repeler. Pero cada una va a sentir una fuerza de atracción sobre la carga negativa. Fuerza 3. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos la fuerza resultante de la carga negativa, es decir, en este caso como va a ser una atracción de estas fuerzas, pues lo que vamos a tener justamente es una fuerza hacia acá. Una fuerza que va a ser atraída. Porque, veamos, siendo sincero, se va a atraer hacia la positiva, también se va a atraer hacia la positiva. Por lo tanto, no se va a atraer ni a la que está arriba ni a la que está abajo. Esas fuerzas van a tener una fuerza resultante azul, que va a ser justamente la suma vectorial de F2 más F3. Y así sucesivamente podemos combinar cargas. Ahora, justamente en la definición de carga eléctrica habíamos dicho que estas fuerzas se debían al campo eléctrico. Pero, pues, ¿qué es el campo eléctrico? Campo eléctrico. Bien, supónganse que en la carga hay una nube de algo. Supónganse una nube de algo. Que esa nube, si en esa nube de algo cae otra partícula, entonces va a sentir la fuerza de atracción. Pero si la partícula cae fuera de la nube, no va a sentir la fuerza de atracción. Entonces, vamos a definir esto. Es una región, el campo eléctrico, es una región del espacio que rodea a una carga. Que rodea a una carga eléctrica. O conjunto de cargas, es decir, a varias. O conjunto de cargas en la cual otra carga eléctrica sentirá una fuerza de origen eléctrico, ya sea de atracción o repulsión. Entonces, veamos una carga que tenemos aquí, una carga Q. Entonces, supónganse una nube que la rodea de algo. Entonces, si la carga, digamos 1, cae justamente fuera de Q, a ver aquí, esta carga la voy a poner como puntual, no como un círculo. Si la carga 1 cae fuera de Q, no va a sentir absolutamente nada. Pero si la carga, por ejemplo, 2
cae, pues obviamente va a haber una fuerza de atracción o repulsión, justamente. También puede ser una fuerza de atracción o repulsión, debido a la carga Q. Entonces, eso es lo que vamos a definir como el campo eléctrico. Y justamente vamos a definir la intensidad del campo eléctrico. Del campo eléctrico. Es una medida de la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimenta una carga eléctrica en un punto de dicho campo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo vamos a definir como E igual a la fuerza que va a sentir dicha partícula que va a entrar entre Q0, que es nuestra carga que obviamente tiene el campo eléctrico. En este caso, aquí la vamos a llamar Q0. Ahora vean, ¿esto qué quiere decir? Que esto es justamente K por Q, en este caso por ejemplo 2, entre el radio al cuadrado. Esta es la intensidad del campo eléctrico, es como medimos qué tan intenso es. El campo eléctrico generado por una carga 0. Ahora, justamente aquí también, debido a que no se están moviendo las cargas, vamos a tener una energía parecida a la potencial gravitacional, pero aquí vamos a poner energía potencial eléctrica. Y esta energía potencial eléctrica viene dada como una U, en la que va a ser igual a K por Q1, Q2 entre R. Recuerden que la energía potencial gravitacional era mgh, que esto igual era el peso por una altura, es decir, digamos la distancia que había entre el objeto y el suelo. En este caso justamente es la fuerza por el radio en el que se encuentre, por ejemplo, la partícula 2, que de aquí del ejemplo. Entonces nosotros vamos a tener una energía potencial debido de la carga 0 a la carga, aquí vamos a ponerle carga 0, a la carga 2. Pero es justamente eso. Podemos medir la energía potencial entre dos cargas. En este caso la carga 0 y la carga 2. También podemos medir obviamente entre la carga 2 y la carga 1, esa energía potencial que hay. Y entre la distancia que la separa, que en este caso vamos a llamar el radio. Ahora, definida la energía potencial eléctrica, vamos a definir el potencial eléctrico. ¿Qué va a ser el potencial eléctrico? Va a ser la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Es decir, qué tanta energía por carga tenemos. Y lo vamos a representar con una V, donde va a ser justamente esa energía potencial eléctrica entre la carga que tenemos presente. Y se va a medir en volts, que es justamente con la misma V. ¿Cómo se mide esto? En volts. Ahora, una vez definido esto, en la aplicación, por ejemplo, en un circuito, vamos a tener
un capacitor, que un capacitor va a ser un instrumento, un dispositivo que va a almacenar cargas. Y es ahí donde a gran escala podemos ver justamente esta fuerza entre diferentes tipos de cargas. Entonces vamos a definir justamente esto: capacitores y capacitancia. Entonces, el capacitor es un dispositivo que almacena carga eléctrica. Entonces, vamos a ver cuando encontremos un capacitor en la literatura. El dibujo va a estar representado por dos placas que no se tocan entre sí, donde justamente se dividen. Cada una está conectada a un cable a algo. Ahorita no sabemos a qué está conectado, pero está conectada a algo. Entonces, la carga que hay entre esas dos capacitores, vamos a decirle que es igual a Q por una C por el potencial eléctrico, donde C es justamente igual a Q entre el potencial eléctrico. Y esta C se va a medir en farads, que es igual a una F. ¿Pero qué es esta C? Es la capacitancia. Y la capacitancia es la medida de la capacidad para almacenar carga. Para una diferencia de potencial eléctrico. V, que es lo que vimos aquí. Eso es lo que mide el capacitor. Ahora, los capacitores suelen conectarse en circuitos y se conectan de dos formas: en serie y en paralelo. Entonces, conexión de capacitores o combinación de capacitores. Y la primera que tenemos es la combinación en serie, es decir, se conectan de manera continua, es decir, vamos a tener primero un capacitor y luego obviamente va a estar conectado a otro capacitor y así sucesivamente vamos a tener capacitores conectados unos a otros. ¿Y qué va a pasar cuando están conectados en serie? Bien, el voltaje total, porque aquí vamos a tener un voltaje 1, vamos a tener un voltaje 2 y un voltaje 3. Entonces, el voltaje total de todo el circuito, es decir, de los tres conectados, va a ser igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Es el voltaje total. Este quiere decir es el potencial eléctrico del circuito. Segundo, la carga total va a ser igual a la carga 1, que es igual a la carga 2, y va a ser igual a la carga 3. Es decir, que todos tienen la misma carga total. Es decir, la carga total del circuito. Ahora,
nos falta justamente una parte, que es la capacitancia. ¿Cómo vamos a sacar la capacitancia total? Pues vean, 1 entre capacitancia, en este caso se llama EQ, que va a ser capacitancia equivalente, va a ser igual a 1 entre la capacitancia del primer capacitor más 1 entre la capacitancia del segundo más 1 entre la capacitancia del tercero. Este va a ser la capacitancia equivalente. Es decir, si nosotros queremos sacar obviamente cuánto vale la capacitancia total equivalente, va a ser justamente, tendremos que despejar esto, y va a ser justamente 1 entre 1 capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2 más 1 entre capacitancia 3. Esta va a ser nuestra capacitancia equivalente cuando se está conectado en serie. En serie. Ahora, la siguiente conexión es en paralelo. Es en paralelo. Lo que vamos a tener justamente aquí es lo siguiente. Vamos a tener un capacitor de esta forma. Y otro conectado de otra forma. Entonces vean, justamente ya no están como en la vez pasada, sino la vez pasada se seguían los capacitores conectados de esta forma. Pero aquí no pasa eso. Aquí van ya sea hacia abajo o pueden ser incluso de lado. También podrían estar justamente así, conectados. Podrían estar de esta forma. Pero bueno, esta es la forma como se va a ver que están conectados en paralelo. Y así es como siempre se va a ver. Entonces, en este caso, cuando están en paralelo, el voltaje total, es decir, el voltaje, vamos a tener voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2 y igual al voltaje 3. Es decir, que en cada punto del circuito el voltaje va a ser justamente el mismo. Caso contrario a la carga. Aquí la carga va a ser igual a la carga 1, más la carga 2, más la carga 3. Y la capacitancia equivalente aquí es mucho más fácil de calcular, ya que es justamente igual a la capacitancia 1 más la 2 más la capacitancia 3. Y con esto tenemos lo que corresponde a todo lo de electroestática, es decir, cargas en reposo.